En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no puede acabar y se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de terminar. ¿O qué rey, si va a dar batalla contra otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres puede salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía delegados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Asiento. Muy queridos hermanos en Cristo nuestro Redentor, este texto es un texto bastante difícil de interpretar, porque, claro, nos ha traducido el leccionario la frase de la siguiente manera. Dice: si alguno no me ama más a mí que a su padre, o que a su madre, o que a su mujer, o a sus hijos, no es digno de mí. Pero el texto original griego utiliza un término que es el término odiar. Aquel que no odia a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, etcétera, etcétera, por mí, no es digno de mí. Entonces, la primera cosa que tiene que venir a nuestro interior, a nuestro corazón, es preguntarnos: ¿el Señor nos está enseñando aquí a odiar? Pero más todavía, ¿podría esto tenerse como diametral, como oposición total al mandato de Jesucristo, que es amar? Os doy un mandamiento, porque Jesucristo dijo: os doy un mandamiento. Por tanto, esto es un mandato, es una obligación cristiana. Os doy un mandamiento: amarás al Señor, amarás a tu prójimo, ámense entre ustedes. Pero aquel que ama podría odiar a su padre, podría odiar a su madre, a sus hermanos, a su esposa o esposo, a sus hijos. ¿Qué quiere decir Jesucristo con esto? ¿Cómo se tiene que entender este término odiar, que aparece en el texto griego? Porque en el texto griego no hay que quitarle, digamos, la fuerza del texto. El texto dice odiar. Claro, acá algunos ponen posponer, que se entiende mucho mejor. Este dice: si no se ama más a Jesús que a su padre, que al padre, que a la madre, etc. Pero el término es odiar. Si uno va a otros textos, por ejemplo del Antiguo Testamento, cuando Dios habla de aquello que sucedió entre Jacob y Esaú, que eran dos hermanos, ¿recuerdan ustedes? Dos hermanos que eran hijos de Isaac, y resulta que estos dos hermanos eran mellizos, ¿no? El primogénito, porque el que salió primero del vientre de su madre fue Esaú, y el otro fue Jacob. Pero Esaú era un hombre bastante frío, desinteresado de las cosas de Dios. Y entonces una vez Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura. Dice, la cosa fue así, ¿no? Estaban los dos, había cocinado lentejas Jacob, y entonces Esaú venía hambriento del campo, le dice: sírveme las lentejas. Y Jacob le dice: primero véndeme tu primogenitura. Pues te vendo mi primogenitura. Entonces por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Y entonces después hubo una situación, la madre de Jacob lo vistió porque ya Isaac estaba anciano y muy ciego y no podía distinguir a los hijos. Entonces tenía que darle una bendición. Bueno, la cosa es que al final de todo esto, la reflexión que Dios hace es: amé a Jacob y odié a Esaú. Y uno escucha eso en la Biblia y dice: ¿Dios puede odiar? ¿Es propio de Dios el odio? De ninguna manera. ¿Cómo debemos entender esto? Por tanto, hay que saber tener una explicación a este tema, a este punto. Y entonces la cuestión es aquí, primero, el tema de la cruz, el tema del seguimiento de Jesucristo, y hay que verlo esto
en su contexto, ¿no? Dice al inicio, lo que hemos leído, que Jesucristo iba acompañado de mucha gente que iba atrás de él. Estaba Cristo subiendo a Jerusalén. Recuerden que este subir a Jerusalén siempre en la idea de los evangelistas es, va a ir a morir por nosotros en la cruz. Cuando en los evangelios sinópticos, porque, a ver, esto yo lo he explicado en otras oportunidades, en el evangelio de San Juan se ve claramente cómo Jesús estuvo 3 años de predicación, no tuvo 3 años de predicación. Pero en los evangelios sinópticos no se habla de 3 años, sino parece que fuese todo en un solo año, porque se habla de una sola celebración de la Pascua. Entonces, cuando Jesucristo dice, subí a Jerusalén, el evangelista comenta esto, el sinóptico, o sea, San Mateo, San Marcos y San Lucas, dicen que Jesucristo subía a Jerusalén, se refiere siempre a la pasión. O sea, cuando dice, iba Jesús camino a Jerusalén, se refiere, iba Jesucristo a morir por nosotros, se refiere a eso. Y dice que lo acompañaba una gran muchedumbre, una cantidad de gente ahí atrás, que quería ser discípulo de Cristo, seguidores de Jesucristo. Y entonces Jesús allí, en ese momento, entonces ya pueden ustedes imaginarse la escena, Jesús se da vuelta y los ve y les dice estas frases. Si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a sus hermanos y a sus hermanas, a sus hijos e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. O sea que a toda esta gente le estaba diciendo esto concretamente, que para seguirlo a Jesucristo uno tiene que, decimos, vamos a explicarlo, odiar al resto, inclusive a sí mismo. Cuando se habla de manera apologética, por ejemplo, este gran autor de un libro que se llama Teología Fundamental, Vismanus Riudor, es un muy buen autor de un libro de apologética. Él, cuando se refiere a esta cita, dice, Cristo aquí está declarándonos su divinidad. Porque ¿quién podría ser capaz, quién de nosotros podría ser capaz de decirle a una persona que nos tiene que amar más a nosotros que a su padre, que a su madre, que a sus hijos, que a su esposa, que a su, etcétera, etcétera? ¿Es propio de un ser humano pedir una cosa así? Es ilógico, es impropio. El único que puede pedir una cosa así es Dios. Porque según el mandamiento de Dios, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, se puede seguir que por tanto hay que amarlo a Dios más que a otras cosas, más que a las personas que están a nuestro alrededor, inclusive más que a nuestros padres. Entonces aquí dice Vismanus Riudor, esta es una declaración, podríamos decir, patente, de que Jesús no es solamente un profeta, no es un moralista de su tiempo, sino que Jesús es Dios. Si no es Dios, está loco. Una de dos. Porque o Dios es el único que puede pedir esto, o si lo pide otra persona, esa persona está loca, está desquiciada. Nadie puede ser capaz de dejar de amar o de amar menos a los padres que a una persona en concreto, como en el caso de que Jesús esté pidiendo amarlo si no fuera Dios. Entonces, primer punto que me parece importante, como para que nosotros en esto alcancemos también un poco de doctrina, tenemos que saber que Jesucristo nos manifiesta también su divinidad en estas frases. Si no es Dios, no se puede entender. Segundo punto, ¿qué significa este tema de odiar? ¿Ya? Había puesto yo el caso de Jacob y Esaú. Amé a Jacob y odié a Esaú. Evidentemente Dios no odia, no se puede Dios contradecir a su propia voluntad, a sus propios, a sus propiedades, digámoslo así, ¿no? A sus propiedades o características, ¿ya? Dios es eterno, Dios es bueno, no puede entonces odiar. El odio es el pecado en donde se desea males y se busca el mal de una persona. Dios no tiene eso, Dios ama, es una cosa diametralmente en oposición a Dios. Entonces, cuando en la Sagrada Escritura se dice amó a Jacob y odió a Esaú, se refiere a posponer. Por eso es que tal vez esa traducción más afín, traducción que hace, por ejemplo, la Nácar Colunga, la Biblia Nácar Colunga, en este texto es quien no pospone, o sea, quien me quiera seguir a mí y no pospone a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, no es digno de mí, o a sí mismo no es digno de mí. O sea, la palabra es posponer, porque entonces el término bíblico odiar no hay que entenderlo como lo entendemos nosotros, sino amar menos, estar en un segundo momento, en un segundo lugar. Quien no ama más a Dios, quien no ama más a Jesucristo que su propia vida,
que a su familia, que sus bienes, no es digno de Jesús. Así. Por eso decía, este texto es un texto radical, es un texto duro, digámoslo así, para aquel que recién empieza a escuchar las cosas de Dios. Pero es un texto muy lógico, porque si nosotros entendemos que Dios es el creador de todo, de que Dios nos tiene en sus manos, y como dice la Sagrada Escritura, en Él vivimos, nos movemos y existimos, sería, por tanto, ilógico pensar de que a Dios no debemos de amarlo más que a otras cosas. Y si sabemos que Dios se ha encarnado en Jesucristo y que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y esto es nuestro Salvador, nuestro Redentor, si no lo amamos más que nuestra propia vida y que las cosas y personas que están a nuestro alrededor, evidentemente no somos dignos de Él. Entonces, es duro, pero es lógico. Para aquel que ha asumido la fe, para aquel que conoce a Jesucristo, es lógico. No significa que no hay que amar, porque recuerden que en otros pasajes de la Biblia hay cosas explícitas. Hay un mandamiento de la ley de Dios que es no solamente amar, sino honrar. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces el texto es claro. O sea, nosotros no tenemos como mandamiento odiar. Además, acá Jesucristo no está dándonos un mandamiento, sino nos está diciendo, la disposición de tu corazón tiene que ser esta. El mandamiento es amar. Hay que amar a todo, al prójimo, inclusive a los enemigos. O sea, aquel que nos ha mandado amar hasta a los enemigos, ¿nos puede ahora dictaminar, odiar, buscar el mal, hacer el mal del prójimo? De ninguna manera. Esto nos quiere decir entonces que hay que posponer, hay que deponer el amor a las otras cosas ante el amor de Dios, ante el amor de Jesús. De Él somos, en Él estamos, somos su pueblo, ovejas de su grey, así dice un salmo. De esta manera entonces nosotros no podemos pensar de que el amor de Dios puede entrar en competencia con el amor de la familia, con el amor de los padres, con el amor a los hijos, con el amor a los hermanos. No entra en competencia, está por encima. Y es el que nos enseña a amar, porque además difícilmente una persona que no ama a Dios puede amar bien a su prójimo. Eso lo dije en otra oportunidad. Porque aquel que ama a su prójimo tiene que amar también al enemigo. ¿Y cómo amamos al enemigo sin Dios? ¿Cómo puede ser, verse en nosotros el sentimiento de amor y de afecto por una persona que no nos quiere? ¿Cómo brota en nosotros la búsqueda del bien de alguien que nos hace continuamente el mal? Solamente si lo vemos en Dios. Solamente si vemos el amor de Jesucristo. Eso puede despertarnos a nosotros el amor al prójimo, inclusive al enemigo. Entonces, lejos de nosotros pensar de que aquí el término odio se refiera o que Dios nos inculque que debemos de odiar, ¿no? Recuerden ustedes que en las religiones fundamentalistas, como por ejemplo la religiosidad musulmana, se tiene que hacer yihad, ¿no? Guerra santa. Guerra contra el infiel, matar al infiel, porque si matas al infiel vas a ir al cielo. Guerra santa, ¿no? Los yihadistas, los del nuevo reino musulmán que quieren armar, ¿no? El nuevo paraíso musulmán que quieren armar, tienen como consigna hacer yihad, matar al infiel. Nosotros somos los infieles, ¿no? Pues en la religión cristiana jamás eso, de ninguna manera. Nosotros no matamos por amor a Dios, jamás. Pero en nosotros sí se nos pide que haya una escala de valores y escala en la moral del amor. Y esto es primero hacia Dios. El primer amor, el más grande y el fundamental, tiene que ser el amor a Dios. Y después del amor de Dios, todo el resto, a nuestros padres, a nuestros hermanos, los que están casados, a sus esposas o esposos, a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, este texto es bastante claro. Ahora, no podemos quedarnos solamente aquí, porque este texto dice muchas más cosas. También dice, el que no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Ahora ustedes piensen, ¿no? Porque esto es duro, es radical. Y Cristo a la multitud le dice eso, porque Cristo no quiere engañarnos. Cristo no nos vende, no nos entrega tuppers, ¿no? Cristo no nos quiere conquistar demagógicamente para que seamos sus ayayeros. No quiere que seamos sus escuderos.
Cristo está alejado de todo pensamiento de una alineación corrupta. Quiere que lo sigamos de manera decidida y por eso nos dice las verdades claritas, para que nosotros no tengamos dudas de las cosas que nos pueda decir Jesús. Son muchos, perfecto, se da vuelta, son muchos los que lo siguen. A esos muchos les dice, ¿realmente quieres ser mi discípulo? Tienes que amarme a mí más que a tus padres. No amarlos, sino amarme a mí más que a ellos. Tienes que amarme a mí más que a tus cosas, más que a tus hijos, más que a tus parientes, más que a la persona amada, tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio. Más que a todos, me tienes que amar a mí. Si no estás dispuesto a esto, no puedes ser mi discípulo. Fingirás que eres mi discípulo, pero no vas a ser mi discípulo. Segunda cosa, si quieres ser mi discípulo, estate dispuesto a cargar la cruz del sufrimiento, la cruz de la injusticia, la cruz de la persecución, la cruz de la incomprensión, la cruz de la soledad, la cruz, si quieres ser mi discípulo. Y entonces, los que lo escuchan tienen la capacidad de elegir, por supuesto. Claro que Dios quiere que elijamos siempre el bien, que Dios quiere que elijamos siempre su amor, que quiere que siempre estemos de su lado, pero Él nos da a elegir. ¿Quiere seguirlo? Estas son las condiciones. Amarlo a Él, amarlo con todo el corazón. Segundo, darte cuenta que en tu vida ese amor te va a llevar muchas veces al sacrificio, cargar la cruz. Hace poquito tiempo hemos tenido la fiesta de Santa Rosita de Lima. El padre Rubén Vargas Ugarte, que escribió un libro muy bonito sobre Santa Rosa de Lima, cuenta de que ella, cuando practicaba la oración del Vía Crucis, no solamente hacía como nosotros, que vamos estación por estación, contemplando y rezando. Ella verdaderamente agarraba una cruz, y con una cruz que se había hecho construir con su hermano Fernando, que era su hermano más cercano, su confidente, su mejor amigo, ella iba rezando cargando la cruz, y su criada llamada María, que era su sirvientita, o sea, la que le habían puesto, era como su nana, varias veces vio que ella, rezando el Vía Crucis, era la cruz tan pesada, y a veces ella estaba tan cansada, que se caía con la cruz como Jesús. Y la criada iba y la levantaba, y le decía, ya, déjalo, después seguirás rezando, ¿no? Y decía, no, hasta terminar. Entonces, lo que quiero decir es que los santos que conocieron tanto el amor de Dios, estaban dispuestos también a ofrecerse por Jesucristo, a cargar la cruz con Jesucristo, no solamente de manera física, porque eso era una acción física que hacía. Eso, que no nos suene raro, ustedes se han ido al monasterio de Santa Catalina, conocerán tal vez un poquitito de la historia de la Madre Arias, que fue una mujer boliviana que de Cochabamba se vino cargando una cruz. ¿Ok? O sea, eso lo han hecho, claro. No es lo que dice Jesucristo, no es que explícitamente tenemos que construir dos maderos y ponérnoslos en el hombro, no quiere decir eso. Pero se refiere a la cruz de la dificultad, del sufrimiento, a la persecución, a la injusticia, a esas tribulaciones que vivimos en nuestra vida. Si no estás dispuesto a pasar esas cosas, no eres discípulo, no estás dispuesto a ser discípulo de Cristo. Porque no puedes ser discípulo de un Dios que está crucificado quien no quiera unirse en la cruz con Jesucristo. No puede estar, decía San Ambrosio, no puede estar la cabeza coronada de espinas y el cuerpo regalado en placeres. No puede estar, no condice. Si queremos ser discípulos de Jesucristo, tenemos que acompañarlo en la cruz. La cruz es la puerta del amor de Dios y las llagas de Jesucristo son las ventanas que nos muestran el tesoro del amor de Dios. Por eso, este texto, dijimos, es radical, pero no es fundamentalista. Dos cosas distintas. Es radical. Nos dice claramente, en esto consiste ser discípulo mío, en amar a Dios con todo el corazón, y en amar al prójimo, pero no como a Dios. A Dios se lo ama más que al prójimo. Segundo, en cargar la cruz. Entonces, quien quiera hacer esto, perfecto, entra en mi camino. Pero si no, ¿quién de ustedes? Y entonces pone estas dos parábolas. Yo solamente voy a explicar la primera, porque la otra es más larga. La primera, ¿no? ¿Quién de ustedes
que quiere construir una torre, no se pone primero a calcular los gastos, a ver si le va a alcanzar para poder construir y terminar la torre. No vaya a ser que después, los que lo vieron construir los cimientos, después se burlen de él y le digan: oye, empezaste una torre y no la pudiste terminar. Bueno, yo quiero ir a una interpretación que pone San Agustín sobre este texto, que es espectacular. San Agustín dice, esto hay que mirarlo en relación con lo que está hablando Jesús, no hay que pensar en otra cosa. Primero, la torre no es una casa. Una torre, en la antigüedad, era un edificio que se construía para la vigilancia contra los enemigos. Entonces no era una casa, no era construir, quien tenga, digamos, no dice Jesucristo, no, ¿quién de ustedes que quiera construir una casa? No, una torre. La torre entonces es el lugar que se utilizaba para los atalayas, para los que veían cuando venían los enemigos, para poder proteger, también era un lugar de protección para las ciudades. Allí muchas veces estaban las guardias, ¿no?, de los defensores de la ciudad. Acuérdense que las ciudades eran amuralladas y las murallas siempre terminaban en torres de vigilancia. Pues bien, eso está diciendo Jesucristo. Quien quiere construir una torre, entonces tenemos que pensar que acá hay una pugna. Uno no construye una torre si es que no hay una guerra, o si es que no hay una posible guerra. Entonces este texto quiere decir, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre? Se refiere entonces a las insidias del enemigo, a los enemigos del alma, al mundo, así dice San Agustín. Quien quiere construir, quiere romper, ¿no?, contra los enemigos del alma, pero no se pone primero a ver si tiene la cantidad para poder hacerlo. Entonces vamos al concreto. ¿Quién de nosotros es capaz de vencer al diablo? El diablo es ángel, y es ángel entre los ángeles de luz, por eso se llamaba Lucifer. Y él y sus demonios son una horda que atacan y destruyen, y son nuestros enemigos. ¿Quién de nosotros le puede hacer frente? Ninguno, a menos que tengamos la fuerza de Cristo. Por eso, ¿quién de ustedes construye una torre, es decir, pone bloqueos, pone rechazo, pone defensas contra el demonio, si no lo tiene a Jesús? O sea, ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que cumplir con lo que Jesús te dice, amarlo y cargar la cruz. Pero si tú quieres defenderte del demonio, defenderte de los enemigos del alma, sin Jesucristo, no vas a tener para construir la torre. Entonces se te van a burlar hasta el demonio, porque quieres construir, quieres ser bueno sin Dios, quieres vivir vida espiritual sin Jesucristo, quieres en tu amor a ti mismo defenderte contra las insidias del enemigo, va a arrasar contigo. Recuerda lo que decía esa parábola de Jesús, que el que construye su casa sobre roca, queda firme la casa, contra vientos y tempestades, pero que el que construye la casa sobre arena, vendrán las tempestades, vendrán los vientos y arrasarán con la casa. Es en Cristo nuestro fundamento. Y este dinero, ¿no?, estos gastos que se requieren para construir la torre no son otra cosa que confiar en la gracia de Dios, que confiar en el amor de Jesucristo, que imitarlo al Señor. En eso consiste, ¿ven? Entonces, qué hermoso que es este evangelio. Entonces no es un evangelio duro, sino es un evangelio hermoso, porque nos enseña a confiar en Jesús desconfiando de nuestras propias fuerzas, a confiar en Él, porque Él es el que va a medir los gastos, Él es el que va a defender la ciudad, ¿no?, como dice ese salmo, ¿no?, que dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigilan los centinelas, en vano. Por eso, que nosotros nos demos cuenta de esto, hay que seguirlo a Cristo. Y hay que seguirlo en esas prerrogativas, amándolo por encima de todo. Y segundo, cargando la cruz. Ese es el camino del cristiano. Ese camino nos llevará a la vida eterna. Ese es el camino que es Cristo, esa es la luz de nuestros horizontes. No le tengamos miedo a amar y no le tengamos miedo tampoco al cargar la cruz, porque en todo esto está Jesús, que es nuestro compañero de camino, que es nuestro Señor y nuestro Maestro y que es nuestro guía, que nos llevará a la patria del cielo. Que la Santísima Madre de Dios nos conceda la gracia de tener esa mirada cristiana, para poder amarlo al Señor sobre todas las cosas, con todo el corazón, para poder amar al prójimo, pero nunca desordenar nuestro corazón, amando más las cosas que a Dios, siempre amarlo a Dios, y por eso entonces estar dispuestos también a cargar la cruz todos los días. Pedimos estas gracias a la Virgen.